Buenos días, Iglesia. Buenos y santos días, Iglesia. Y aquellos que nos ven por internet también. Amigos, hermanos de otros lugares, muy bienvenidos. Estoy tan contento en este día de poder estar en el templo y con la Iglesia. Después de un periodo de un tiempo sin poder estar aquí, la verdad es que estoy de alguna manera también emocionado, pero sobre todo agradecido a Dios, muy agradecido a Dios, porque Dios es bueno. Su misericordia, dice la Escritura, dura para siempre, no importa lo que nos pase. Y agradecido también a la Iglesia, evidentemente. Gracias por vuestras oraciones, por sostenernos en estos momentos de dificultad. Y gracias por seguir ahí, porque Cristo es el que nos une. No es una religión, no es una práctica cúltica, es una persona a quien todos hemos conocido, que se llama Jesucristo. Estuvo muerto, pero resucitó. Y hoy Él vive para siempre por los siglos de los siglos. Y con Él es con el que vivimos nosotros. Por eso es que, sea que vivamos, o sea que muramos, somos de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y a Él le quiero dar toda la gloria en este día. Bien, después de esta situación emotiva, me gustaría hablar de provisión, la provisión de Dios. Ya comencé hablando un poco acerca de ello, acerca de Abraham. Y lo importante de todo esto no es tanto, donde me quiero centrar, no es tanto en la provisión concretamente, sino más en el proveedor. La idea de la provisión es que podamos conocer al proveedor. Tenemos un proveedor, nuestro Padre Celestial. Él provee siempre. Evidentemente, no siempre lo que nosotros queremos, no siempre lo que nosotros pedimos como tal, pero provee siempre todo lo que necesitamos en cualquier circunstancia para que podamos vivir acorde a su voluntad. Pablo, que es un apóstol que evidentemente vivió muchas circunstancias, habla en Filipenses, que es el texto que quiero usar, Filipenses 4:13, un texto muy familiar, muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí siempre me ha gustado y me sigue gustando, especialmente la primera parte. Todo lo puedo en Cristo. Ahora bien, si analizamos la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta, dentro de ese contexto, a qué se refiere con todo lo puedo en Cristo. Porque pareciera que muchas veces cuando no entendemos esto, pensamos que todo lo puedo en Cristo es que cualquier enfermedad, cualquier situación que venga a mi vida, la voy a pasar así sin más y no va a ocurrir prácticamente nada en mi vida. O, mejor todavía, que cuando se acerque alguna circunstancia de tribulación, de angustia, de pérdida, yo no lo voy a sufrir. Pero Pablo, con el ejemplo de su propia vida, nos podemos dar cuenta que nos habla de que eso no es así, esa teología no es del todo correcta. Si leemos el verso anterior, verso 12, él ha dicho ya anteriormente, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Nuevamente, la parte de la abundancia, muy bien, nos viene a todos extraordinaria. Pero la parte de vivir humildemente no tiene mucho que ver con todo lo puedo en Cristo, aparentemente, pero sí lo tiene que ver. En todo y por todo estoy enseñado, dice el apóstol. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Esa es la parte interesante. Con su vida, el apóstol Pablo fue un ejemplo práctico de cómo funciona la provisión de Dios. Y por eso me gustaría leeros 2 Corintios 11:23, donde vemos también cómo el apóstol en un alarde, donde dice casi de locura, empieza a hablar de los padecimientos y dice, en trabajos más abundantemente. Es decir, la provisión de Dios no es para que no trabajemos. En azotes sin número. Cuando dice sin número, probablemente es que le dieron tantas veces que no era capaz de recordar el número. Si solo me azotan 1 o 2 veces o 3 veces, es muy fácil recordar. Pero cuando habla de sin número, probablemente hasta el propio apóstol se le olvida. En cárceles más. Nosotros a veces, nuestra experiencia es conocer iglesias. Su experiencia era conocer cárceles. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Veis lo que decía antes? Si solo son 3, 4, 5, él la recuerda. De los judíos, 5 veces. De otros, probablemente ya empezó a perder la cuenta. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Peligros, peligros, peligros por todos los sitios. ¿Dónde está la provisión de Dios? En trabajo y fatiga. No un trabajo de estos que invierto poco y gano mucho. No, un trabajo y fatiga. En muchos desvelos. Insomnio. En hambre y sed. En muchos ayunos. Y muchos de esos ayunos, entiendo, no eran voluntarios. En frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso sí es llevar una carga. Sigue hablando, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero ¿dónde está la provisión de Dios? ¿Me estáis siguiendo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué bueno que el apóstol relata todo esto, porque así podemos ver que ser espiritual no es ser un ser que no padece nada, que no tiene nada, sino que a pesar de todo eso, San Pablo permanece ahí. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Fijaros que en todo esto San Pablo no se gloría diciendo, y lo he superado todo. Soy grande, soy fuerte, soy poderoso. No. Ahí no se gloría en su debilidad. ¿Cómo es esa gloria? Lo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Qué bueno que se pueda gloriar en eso. ¿Cuál era el secreto de Pablo? ¿Por qué Pablo no desfallece en todo este tipo de circunstancias? Eso es lo que quiero ver en el día de hoy con todos vosotros. El secreto de Pablo. Y lo vamos a encontrar, hoy voy a leer textos, en 2 de Timoteo 4. Él hace una exposición a Timoteo. Timoteo era su hijo ministerial.
y le hace una exposición ya al final de su carrera también, de la de Pablo, de corazón abierto, que nos puede ayudar muchísimo a nosotros. A mí por lo menos me ha ayudado a entender el secreto de Pablo para pasar por todas estas situaciones y mantenerse firme. 2 Timoteo 4:16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Solo. No había nadie a su lado. Todos se fueron porque había peligros, evidentemente, en esa época. Tenemos que entender en la época que estaban viviendo. Y lo mismo que a Pablo, le podían ejecutar a todos los demás. Era obvio, era normal. El propio Pablo probablemente hasta hubiera querido que se fuesen, que no se expusiesen. Pero él entiende que está solo y por eso él sigue la frase, no les sea tomado en cuenta, evidentemente. No es que esté él puntualizando y juzgando, es que nadie ha estado conmigo, no, simplemente está hablando de su corazón, cómo lo ha estado viviendo. He estado solo en esa circunstancia, pero este es el secreto, fijaros, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ese es el secreto, el Señor estuvo a mi lado. Me han azotado no sé cuántas veces. Peligros. Hambre, desnudez. Pero el secreto es, el Señor está a nuestro lado. Siempre, constantemente, porque Él lo prometió. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no elige los días buenos nuestros para estar a nuestro lado, los días que sonreímos, los días que nos alegramos, los días que nos gozamos. El Señor no elige esos días para estar solamente con nosotros, sino que también los días malos, cuando lloramos, cuando estamos tristes, cuando no podemos casi arrastrar nuestro cuerpo a ningún sitio. El Señor ha decidido estar con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida, hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque en el fin estaremos con Él ya por toda la eternidad. Ya nadie nos podrá separar de ese amor en Cristo Jesús. Nadie absolutamente. Ni tribulación, ni enfermedad, ni angustia. Ahora tampoco lo pueden hacer, pero entonces ya sí que no habrá posibilidad de separarse de Él. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. ¿Vemos cómo Él fue librado de la boca del león? Él no fue librado de la boca del león por su habilidad. No fue librado de la boca del león, según dice aquí, porque Él supo orar en contra del león y echarle. Él no fue librado porque mató al león. No fue librado por nada de eso. Fue librado porque el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Por eso, la mayor provisión, bajo mi perspectiva, la mayor provisión que Dios hace para nuestra vida no son cosas, que también las da. La mayor provisión que Dios hace para nosotros es su presencia. Su presencia, estar con nosotros, es la mayor provisión que Dios ha hecho, bajo mi perspectiva, y hará siempre. Siempre que estemos en cualquier situación, Dios ya de antemano, recordad este principio, lo prediqué la otra vez, pero el principio es el siguiente. Antes de cualquier circunstancia, antes que pase algo en nuestra vida, Dios ya ha hecho provisión para que podamos transitar por lo que nos toca vivir. Pero esa provisión no siempre tienen que ser cosas. Esa provisión es Él mismo ha prometido estar con nosotros cuando pasemos por las circunstancias. Cuando pasemos por el fuego, ¿sabéis quién va a estar en el fuego?
Él va a estar con nosotros en el fuego. Así le ocurrió a los 3 de Daniel, ¿recordáis? La provisión que Dios hizo para ellos no es, no os preocupéis, verás cómo no va a pasar nada. No os van a echar en el horno, todo va a salir bien, no hay ningún problema. Esa no fue la provisión. Los echaron en el horno. De hecho, el que destapó el horno murió y fue quemado porque lo calentaron tanto. Los echaron en el horno. ¿Pero qué ocurría en ese horno? Dios estaba con ellos. Cuando pasemos por las aguas, ¿sabéis qué va a ocurrir? La Biblia dice, no nos abnegarán. ¿Sabéis por qué? No porque sabemos bucear mucho, no porque sabemos nadar, tenemos un diploma en... No. No pasará eso. ¿Sabes por qué? Porque Él está con nosotros. Ha hecho provisión de estar con nosotros en esa circunstancia. ¿Y qué hace cuando Él está con nosotros? No evita a veces que pasemos por el fuego y que pasemos por las aguas, pero su presencia hace algo que lo hizo en la vida de Pablo y me dio fuerzas. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Recordemos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, ¿cómo? Que me fortalece. Me dio fuerzas, me fortalece. El secreto de Pablo, entiendo yo, para poder aguantar firme en todas las situaciones que él vivió tan complicadas, fue ser consciente de que el Señor estaba con él y recibir esas fuerzas que le estaba dando. Por eso él se gloriaba en su debilidad. Pablo no tenía fuerzas para aguantar todas estas situaciones. Pablo no era un superhombre que podía decir, azotadme todos los que os dé la gana, que mi cuerpo va a resistir todo lo que queráis. Pablo no podía hacer eso. Como ser humano todos tenemos un límite físico además y también emocional. Pero Pablo podía soportar todas estas circunstancias porque él era consciente lo que Jesucristo había prometido, estar con nosotros todos los días. Y puede que no nos dé la provisión de salir de ahí rápido, de hacer, pero sí fortalecernos para que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en nuestra debilidad y en su fortaleza. El fuerte en todo esto es Él. El poderoso es Él. Y nosotros somos los recipientes que recibimos lo más grande. Para mí, cuando habla de ese tesoro que tenemos en vasos de barro, evidentemente el Evangelio, todo lo que está bien, perfecto. Pero el mayor tesoro que yo tengo en mi vida, en este vaso de barro, se llama Cristo Jesús. Ese es el mayor tesoro. Cristo Jesús vive en mí. Cristo Jesús vive en ti. Y si todavía no vive en ti, hoy es un buen día, un buen momento para pedirle a Él que venga a tu vida y que more contigo. Porque en el momento que Él venga a vivir contigo, estará ahí todos y cada uno de los días de tu vida hasta que al final estés con Él por toda la eternidad. Por eso me gustaría orar en este instante y pedirle al Señor, por una parte confesar y agradecer a Dios su presencia, pero por otra pedirle que Él nos dé fuerzas, que Él fortalezca nuestras vidas, fortalezca la congregación, fortalezca inclusive este mundo tan débil. Con todo esto de pandemia, etcétera, nos hemos dado cuenta, una de las cosas que más han aflorado para el que quiere verlo es la debilidad del ser humano, la debilidad de los gobiernos, la debilidad de los países. Ha sido patente. Pero esa debilidad
si sabemos ver, tiene que hacernos abrir los ojos, que también lo que tiene que hacer es sellar, patentar, exaltar que la fortaleza viene de Dios y que el único todopoderoso, el único que tiene todo el poder para hacer cualquier cosa, ese es Dios. Por lo tanto, te invito, si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor, que lo hagas en este instante. Yo voy a hacer una oración. Si tú ya has aceptado a Jesucristo como Señor, pero estás pasando algún tipo de dificultad y quieres fortaleza, que te unas también en esta oración y vamos a orar para que de la presencia del Señor fluya esa fortaleza en nuestras vidas. O si conoces a alguien, algún familiar, algún amigo, alguien que está también pasando alguna situación, ora también por él en estos momentos para que el Señor, con su presencia, fortalezca su vida. Oramos. Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia. Es la mayor provisión que tenemos cada uno de nosotros. Estamos tan agradecidos a ti, tan agradecidos. Podemos estar confinados como estamos, podemos estar aislados, que ni siquiera es tan real, pero nunca nos faltará tu presencia. Tu presencia siempre estará con nosotros en cualquier lugar. Por eso te invito, si no has aceptado a Jesucristo, que lo hagas ahora y digas conmigo: Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, te acepto como Señor y Salvador de mi vida y quiero que perdones todos mis pecados, sanes mis dolencias y vengas a vivir conmigo y estés en mi vida todos y cada uno de los días de mi vida. Y Padre, oramos también por todos los que están pasando cualquier tipo de necesidad. Leíamos de San Pablo, todo tipo de necesidades, desde hambre, azotes, peligros, todo tipo de necesidades. Señor, tú eres poderoso para hacer provisión y librarnos de ellas. Pero si no lo haces, te pedimos que seamos conscientes de la provisión de tu presencia en nosotros y que eso mismo sea una fortaleza en nuestra propia vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un placer, Iglesia, poder estar con vosotros y compartir la palabra. Dios os bendiga mucho. Amén.